Sigrid, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas noches y gracias por la oportunidad. Hay un contraste obvio entre el mensaje del presidente de anteayer y la conferencia de prensa de la premier Mirta Vázquez el día de hoy. Sostiene que la casa de Breña no se usará más, diciendo entre líneas, o diciéndolo sin decir explícitamente, que la casa de Breña se usó para fines irregulares. ¿Cómo se puede someter esta situación que colisiona contra la ley de transparencia y si acaso otra normativa? ¿Cómo se ejerce el control político, decía, si no se llega hasta la vacancia? Porque entiendo que tú no estás a favor de la vacancia presidencial. ¿Cuál es el control político que toca aquí para ti? Sí, yo creo que, muchísimas gracias, Jaime, por empezar con esa pregunta, porque creo que aquí la institucionalidad es la que debe primar. Siento que las propias autoridades nos hemos olvidado de los caminos institucionales que existen para resolver determinados problemas, dudas, hechos que merecen investigarse, y creo que la vacancia no es uno de ellos. Pero sí es cierto que yo también veo mensajes disímiles, ¿no? Quizás sería bueno, y yo lo he expresado ya en estos últimos días en más de una oportunidad, que sea el presidente de la República que ponga orden, que sea conciso por sobre lo que se va a hacer, cuáles son los puntos a detallar. Quizá la premier se ha querido explayar en ello el día de hoy, pero lo que sí queda claro, y haya venido de una o de otra parte, es que se va a transparentar aquello que en un comienzo no se hizo. Que esto ha tenido que corregirse, que no debió suceder en primera instancia, pues de acuerdo, eso es totalmente cierto. Ahora, sí resaltaría las palabras del coordinador de las Fiscalías Anticorrupción, como tú bien has citado, el señor Omar Tello, que él dice, ¿no?, que hay una investigación en curso, por ejemplo, en el caso de Provías, de los funcionarios que habrían estado yendo a Breña, y yo esperaría a lo que esa investigación arroje, porque es cierto que hay que respetar los caminos y que la Fiscalía ya esté realizando sus labores me parece esencial, porque de haber delito, ojo, competa o no al presidente de la República, eso amerita una sanción sin duda. Pero te decía, por ejemplo, ¿no?, ¿de qué manera el presidente puede aclararnos esto? Porque el mensaje no lo aclaró, el mensaje no fue capaz de aclarar y no hubo autocrítica alguna. De hecho, se tiene que aclarar. Anoche el procurador Soria nos decía que el presidente sí debería testificar ante un fiscal y responder y colaborar con la pesquisa. Pero el fiscal Tello dice que no hay sospecha directa sobre el presidente. Nadie necesariamente habla de sospecha, sino de recoger el testimonio del presidente. ¿Sobre eso estarías de acuerdo? Mira, yo creo, Jaime, que lo que tiene que hacer el presidente es dar gestos a la población. El gesto de la transparencia, yo no siento que sea, digamos, si la Fiscalía no lo cita, yo no siento ahí en ese sentido que él deba tocar la puerta del Ministerio Público. Lo que yo creo es que a la gente, o sea, el presidente es el representante político de nuestro país aquí y afuera. Entonces, yo creo que la principal respuesta y deuda de este gobierno, ojo, la principal autocrítica, porque ahí sí coincido contigo, este gobierno no está siendo autocrítico y debe empezar a hacerlo, tiene que hacerla el presidente para con la gente. Por sobre Breña, seguro, pero también por sobre las huelgas declaradas ilegales desde el Ministerio de Trabajo, por sobre los avances de la segunda reforma agraria, por sobre todas aquellas promesas que hoy en día también las personas están se deben cumplir. Entonces, yo creo que eso tiene que haber un contacto directo entre el presidente y la población, y si ha estado dándose, pues definitivamente no ha sido o suficiente o el correcto. Ahí yo creo que hay que apuntalar en este gobierno, sin duda, ¿no? De acuerdo. Ahora, más allá de si el canal que envió al reportero a hacer esa pregunta, te guste o no te guste, nos guste o no nos guste, el hecho es que el presidente con la prensa parece tener un trato desde distante hasta furioso, ¿no? Se molestó el otro día porque yo decía aquí en el programa esa noche, podemos debatir si el momento era oportuno para preguntarle al presidente si deba renunciar o no en medio de una tragedia o al día siguiente de una tragedia. Eso lo podemos debatir si es oportuno o no. Pero la respuesta fue innecesaria, lo cual nos hace pensar, más allá del incidente, el incidente puede ser un punto de partida para explicar que el presidente no tiene la voluntad de conceder entrevista alguna. Ya son 130 días o más
y el presidente no ofrece entrevistas, el presidente no ofrece conferencias de prensa. Quien corrige las cosas del gobierno es Mirta Vázquez. Hoy día lo ha hecho. Entonces, ¿eres de la idea de que el presidente dé cuanto antes una entrevista periodística o una conferencia de prensa? Mira, mi opinión personal es que sería positivo que lo haga, pero que no es indispensable que lo haga en tanto estos errores no se cometan. Pero como se están cometiendo, exacto, como se están cometiendo, yo creo que sí hace falta una comunicación mayor. Ahora, me estoy tratando de poner un poco, no sé si en los zapatos del abogado del diablo o un poco en ambas posiciones, porque yo he estado desde el lado de la prensa y al mismo tiempo soy autoridad política y al mismo tiempo comprendo que dentro de la concentración de medios, no digo todos los medios de comunicación, pero muchos medios de comunicación le han sido no solamente lejanos, sino también críticos queda corto, ¿no? Insultantes incluso contra el presidente desde que era candidato. Entonces, poniéndome los zapatos del señor Castillo como presidente de la República es también una exposición innecesaria a medios que no necesariamente han guardado las formas. Hay preguntas, como tú dices, que no deberían contestarse tampoco y formas que no se guardan tampoco de parte de las autoridades. El balance lo tiene que hacer el Ejecutivo en su totalidad. Y si el presidente va a designar, en este caso, a que la Premier sea que aclare algunos puntos, en el caso de Transportes, de repente el ministro, en el caso de Trabajo, la ministra, y así, pues que se haga una estrategia. Pero me queda claro que hasta el momento no la hay, porque de que se tiene que comunicar ciertas cosas, se tiene. Y si me permite, Jaime, no solamente contestar ante las dudas, yo haría un llamado a que el gobierno comunique las cosas que está haciendo, porque nosotros mismos dentro del Congreso estamos exigiendo que el gobierno haga cosas que de repente en algunos casos las está haciendo pero no se visibilizan y en otros claramente no las está haciendo. Entonces también es un llamado para que digan en qué están trabajando y no solamente se defiendan, que seguro también tendrán que hacerlo. Yo, digamos, no hablo en nombre de ningún otro medio, incluso ni siquiera de este medio, hablo en este momento en nombre de este programa. Y yo creo, más allá de si el medio te gusta o no te gusta, una cosa es que en campaña te hayan maltratado y te hayan hecho trizas, pero un presidente de la República está para todos los medios, ¿no? Entonces, claramente no escoge ni uno, ¿no? Ni uno. Entonces, ciertamente ahí la transparencia deja mucho que desear. Ese es el problema de fondo, ¿no? La transparencia. Hay un problema de origen y de partida que puede costarle caro al presidente si es que no interioriza de que la transparencia no es un antojo, ¿no? No es algo opcional, sino que está en la ley. Entonces, si ahora por segunda vez se ofrece, no vamos a usar la casa de Breña, porque son 2 veces, ¿no? En agosto fue la primera. No, ya no vamos a usar Breña, se usó Breña. Ahora la Premier dice, no se va a usar Breña. ¿Y si vuelven a usar Breña, qué? ¿Tú qué harías? Mira, ahí yo creo que la Premier ha dado salidas interesantes, ¿no? Ella misma ha expresado su voluntad de no corregirse eso, de asistir al propio Congreso. Existen los mecanismos de interpelación, existen los mecanismos también fiscales que ya van por cuenta del Ministerio Público que se están siguiendo en el caso de estas reuniones. Y está también la ciudadanía, ¿no? Yo creo que en ese sentido, a 3 meses, un poco más de este gobierno, cabe también la posibilidad de que la población en algún momento se exprese. Yo sé que lo está haciendo, no sé si por las reuniones en Breña, sino por las cosas que todavía no se solucionan. El día de hoy hemos estado en un lugar, ¿no es cierto?, de Ancón, en donde no hay agua ni desagüe hace como 30 años. Hay un proyecto que se les dio en 2008 y hasta el día de hoy no se ejecuta. Y necesitamos que las autoridades de este gobierno comenzando a presionar porque estas cosas se den. Seguro, las reuniones en Breña también son un problema que va a convocar a la gente, pero yo en algún momento también exhortaré, ¿no? Han habido movilizaciones incluso en contra de algunos ministerios de organizaciones que apoyaron a este gobierno a entrar al poder. Entonces, el llamado es para que el presidente las escuche a las organizaciones, escuche a la ciudadanía y les responda como tú bien has dicho. Eso creo que estamos de acuerdo todos. Ahora, hay una discusión alrededor de la vacancia. La primera, ¿tienen los votos, según tú has podido averiguar, tienen los votos para la moción, para que se admita la moción y vaya el presidente a comparecer al Congreso? Entiendo que hay una oposición muy unida en torno a esta moción de debate que, como bien tú has explicado, primero se tiene que admitir a debate
y luego vemos el proceso de si se vaca o no se vaca. Así es. Entiendo que hay todavía un margen por el cual no se alcanzarían los votos para admitir a debate, pero eso se va a ver el día martes 7, si no me equivoco, en el Pleno, y en verdad, para serte muy sincera, las cosas en los plenos siempre se deciden ese mismo día. Difícil saber ahora si lo que en estos momentos especulemos se cumpla, pero sí sé, y bueno, esto ya no es sorpresa, que son precisamente no los líderes de los partidos, sino los ex candidatos presidenciales, que ya no sé si siguen siendo líderes de sus partidos, los más interesados en hacer pronunciamientos a favor de esta moción de vacancia que se debata. El señor Hernando de Soto, que perdió, que hoy dice debe debatirse. El señor Rafael López Aliaga, que perdió, que hoy dice debe debatirse. La bancada del fujimorismo, ahí no ha salido, o no tengo información sobre la señora Fujimori, pero ha salido a decir que debe debatirse cuando perdieron además en la segunda vuelta. Entonces, yo esperaría que el debate del martes, incluso para la admisión de la moción, sea un debate más serio y menos político de quienes perdieron en la campaña, porque así al menos es lo que se deja de prever, ¿no? Pero el otro problema de la vacancia es que la moción, tal como se presentó, no incluye Breña. Entonces, tú debes saber mejor que yo, tú eres congresista. Cuando se plantea una moción, tiene términos, tiene temas, y sobre esos temas se pregunta. Y si no está Breña en esta moción que está acumulando más firmas, el presidente no necesariamente está obligado a responder. ¿Se debe presentar otra moción? ¿Cuál es el camino entonces ahora? Sí, mira, yo creo que en la Constitución están estipuladas las causales de vacancia, y lo que se está haciendo ahora, e incluso incluyendo lo de Breña, se estaría haciendo con otra moción de vacancia, sería básicamente nuevamente retorciendo el significado constitucional de la incapacidad moral, en donde cuando un congresista, porque ahí hay mucha discrecionalidad, Jaime, se reúne una vez, se reúne 2 veces, puede reunirse 10, de repente no se reúne, sino que comete algún otro tipo de falta o comete algún tipo de infracción o lo que fuere, ¿en qué momento se le considera incapaz moral? Entonces, es una figura que nosotros hemos planteado, de hecho hay proyectos de ley desde Juntos por el Perú, para decir qué es incapacidad moral y que se sincere, porque de lo contrario, la discrecionalidad con la que se usa hoy en día hace que cuando la oposición está fortalecida, pues plantee la vacancia en cualquier contexto, así haya pasado un día en el que el presidente electo por millones de peruanos ha asumido el cargo. Y eso, creo yo, y ahí sí no creo que haya mucha discrepancia, es una institucionalidad, por no decir frágil o inútil o inexistente. Que un presidente que han elegido los peruanos se pueda vacar por incapacidad moral al mes, a la semana, al día, dependiendo de cuándo se nos antoja, creo yo, no es serio, y lo que necesitamos es replantear esa figura constitucional y, por supuesto, también seguir los canales que nos competen y que nos atañen. Porque alguien me preguntaba en una entrevista el día de ayer, claro, si se presenta la vacancia presidencial, ustedes como congresistas, que además no tienen una legitimidad, el pueblo también los critica, ¿van a quedarse? ¿Acaso no hay cuestionamientos por sobre algunos congresistas? Y claro, ¿qué respondo yo frente a eso? Pues sí, es verdad, en el Congreso también hay investigados, también hay personas que no cumplen. Ese es el problema y ese es el escenario que se nos abre, porque los congresistas, sobre todo quienes están firmando esta moción, no pueden ser pues el adalid de la moral en medio de un contexto en donde la gente no cree, en general, en ninguno de nosotros. Hay que recuperar esa legitimidad. Hay quienes critican que tu partido apoyó la vacancia a PPK y que hoy no apoya la vacancia a Pedro Castillo. Probablemente habrán diferencias ideológicas o diferencias, si acaso, en la investigación misma, pero quienes critican a la posición que tienen ustedes ahora en Juntos por el Perú dicen, oye, pero el 2018 sí apoyaron, 2017 y 2018, fueron 2, apoyaron a la vacancia a PPK. ¿Por qué antes sí y ahora no? ¿Por qué es de derecha PPK? Sí, te lo comento. A mí, yo no soy una persona que huya de sus responsabilidades y cuando toca asumir errores, toca asumirlos, pero en ese momento yo era periodista y como comunicadora, periodista, presentadora, si gustas, mi fuente, mis redes, mi voz, mi vocería, mi conducción, toda fue encaminada hacia un no a la vacancia. Yo en todo caso, y lo voy a decir de manera explícita, ¿no?, de haber estado en ese momento en el partido, cosa que no pasaba, pero si hubiera estado y de mí hubiese dependido, yo jamás hubiera apoyado a la vacancia de PPK, como no lo hice dentro de los medios de comunicación. No, yo sé, tú estabas en la tele en ese momento, pero tu partido sí apoyó la vacancia, es lo que te estoy diciendo.
Mi partido actualmente apoyó en ese momento seguramente una segunda o tercera o no sé qué número de moción de vacancia por causales distintas a la primera, ¿no es cierto? Lo planteó en un momento en el que se consideraba no daba para más las investigaciones del señor Kuczynski, que además estaban todas prácticamente en el Ministerio Público, y entiendo, yo no hubiera estado de acuerdo con esa decisión de haber estado en el partido en ese momento. Hoy en día tampoco estoy de acuerdo, retrotrayéndome a la época de PPK, no lo estuve, no lo estoy, y bueno, uno puede estar en un partido discrepando también de las decisiones que las personas de la Comisión Política toman, que es lo lógico, ¿no? No, y además en un partido pueden haber discrepancias. Sigrid Bazán, congresista de Juntos por el Perú con nosotros, gracias.